Esto es un fruto del Espíritu Santo. Esto lo comprendemos que para dar frutos del Espíritu Santo, por inicio, tenemos que tener una relación con Dios. Tenemos que haberlo ya aceptado a Él como nuestro Salvador, porque sin este primer paso, obviamente no podemos dar ningún fruto, porque el principio de todo fruto es aceptar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como nuestro Salvador, a esa Trinidad divina dentro de nosotros. Porque al tenerlo a Él como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, Él va a comenzar a iluminar nuestra vida y es ahí donde vamos a comenzar el camino a dar los frutos que Él desea que demos. Para iniciar, vamos a decir que la templanza significa propiamente dominio propio y transmite la idea de uno que tiene el dominio de sí mismo de forma habitual y que sabe gobernar el yo. Como lo dijo Carlos anteriormente, muchas veces queremos buscar el éxito en cosas exteriores, pero realmente hay muchas frases dedicadas a que realmente se vuelve exitoso uno cuando se sabe refrenar uno. En la palabra de Dios dice de que muchas veces se le cuenta por sabiduría a la persona que calla, aún al necio, cuando calla se le cuenta por sabio. Imagínense ahora nosotros que estamos pretendiendo alcanzar la misericordia de Dios y refrenamos nuestro ser, y muchas veces es bueno, por así decir, defender nuestra postura, pero es de sabios permanecer la paz. Aunque nosotros sepamos de que tenemos la razón, démosle tiempo a que Dios actúe y que demuestre realmente quién era el que tenía la razón, porque muchas veces nos embarcamos en discusiones donde ya no vamos a tener este fruto, ya no vamos a tener el fruto del dominio propio, porque nos vamos a embarcar en una discusión que nos va a hacer perder la paz y nos va a hacer perder la calma, nos va a poner en una tempestad, incluso se va a ver en juego en sí si nosotros somos una persona cristiana que tiene a Dios en su corazón, que tiene amor para dar. Entonces, como dice su palabra, al necio se le cuenta por sabiduría cuando guarda silencio. Entonces nosotros aprendamos también a guardar silencio y a gobernarnos, porque realmente es ahí donde demostramos que Dios está gobernándonos, que Dios es el que está dentro de nosotros, porque si no lo tenemos a Él, realmente nosotros no pudiéramos dominarnos, porque realmente nosotros no somos capaces de dominar absolutamente nada. Nosotros muchas veces decimos que a nuestras mascotas nosotros los entrenamos, pero en su palabra dice que no. Ellos traen esa inteligencia por naturaleza. Lo único que nosotros ayudamos muchas veces es a capacitarlos. Y entonces, así como por esa naturaleza, nosotros también capacitémonos para poder dar este dominio propio. Como lo dije anteriormente, para poder comprender este tema, el primer paso es la aceptación de Cristo Jesús como mi Salvador, ¿verdad? O sea que en realidad, si queremos dar frutos en el Espíritu, lo tenemos que hacer aceptándolo a Él primero. Ya luego que lo hemos aceptado a Él primero, ¿por qué debemos de aceptarlo a Él primero? Porque en Filipenses, en el capítulo 4, en el versículo 13 nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso quiere decir que cuando estamos con Cristo todo lo podemos. ¿Por qué? Porque Él es nuestra fortaleza, porque Él es nuestro todo, porque Él es nuestro maestro. Él va a ser quien nos va a gobernar, Él va a saber por qué camino llevarnos, Él va a hablar directamente con nuestro espíritu y nos va a indicar cuando estamos haciendo las cosas bien y cuando estamos haciendo las cosas mal. También en el libro de Hechos, en el capítulo 16, en el versículo 31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Esta es una promesa grande, que cuando nosotros aceptamos a Él, todo nos viene por añadidura. Viene la salvación hacia nosotros y también viene la salvación hacia nuestros familiares, hacia nuestros cercanos. Y gracias a que viene esta salvación a nosotros, nosotros también la podemos compartir con nuestros prójimos, con nuestros próximos, ¿verdad?
Entonces, para comprender esto, y ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, vamos a hablar de 3 aspectos del dominio propio. El primero es los pensamientos. ¿Por qué debemos de dominar los pensamientos? Porque en su palabra dice de que todos nosotros primero viene a nosotros como un pensamiento. Si nosotros no fuimos inteligentes, si no desechamos lo malo y nos quedamos con lo bueno, nos quedamos con ambos. Y muchas veces por nuestra propia concupiscencia viene y actuamos de la manera indebida, ¿verdad? Luego tenemos lo que es la lengua. La lengua es esa parte humana tan pequeña, tan indefensa, la podríamos decir, pero si es mal usada puede hacer de que haya contienda, es causante muchas veces de guerras, de distanciamientos, de problemas mayores si no se tiene un debido control de ella. Luego tenemos nuestro temperamento o carácter. Este quiere decir que va a depender de cómo nosotros nos comportamos con nuestra familia, porque muchas veces optamos por comportarnos en la iglesia de determinada manera, en nuestra casa de otra manera, mientras que no es así. Nuestro carácter y nuestro temperamento tiene que ser el mismo tanto en la iglesia como fuera de la iglesia, tanto con un hermano cristiano como un amigo, como un compañero, con todo o con un familiar, con todos tenemos que comportarnos de la misma manera y demostrarles que Cristo ya vive en nosotros. Entonces, para entenderlos mejor, vamos a empezar hablando de los pensamientos. Los pensamientos nos habla en el libro 2 de Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 5, y dice: destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. O sea que aquí en Corintios nos dice que aprendamos a desechar todo lo que no venga de conocimiento de Dios y que pongamos todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Dios. O sea que todo pensamiento que vaya a venir a nuestra vida, nosotros lo analicemos, que si va dentro de los propósitos que Dios tiene para mi vida, si cumple las partes de que Cristo vive en mí, que Dios es amor, que tengo que ser amor para mi prójimo, entonces ese pensamiento sí puede alcanzar en mí. Ahora, si el pensamiento está maquinando contra mi prójimo, está hablando de avaricia, de creimiento, de todo cosa carnal que pueda venir a nuestra mente, debe ser desechado porque no va a venir en obediencia a Cristo y por lo mismo no vamos a estar dando el fruto del dominio propio, ¿verdad? Luego nos habla en el libro de Romanos, en el capítulo 12, versículo 2, y dice: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Esto quiere decir que tenemos día tras día ir transformando nuestra mente, llenándonos de más conocimiento. ¿Y cómo vamos a llenarnos de más conocimiento y saber qué es lo bueno y qué es lo malo? Leyendo la palabra de Dios. Es la única forma en la que nosotros vamos a saber discernir lo bueno y lo malo y llenarnos del conocimiento de bueno, porque entre más llenos estemos del Padre, más fácil se nos va a hacer identificar lo que es bueno, idóneo y perfecto, porque cuando tenemos cierto distanciamiento de Dios, pues ya ni podemos escuchar su voz, ya ni nuestro espíritu puede sentir su presencia. Por eso es de que Él recomienda orar en todo momento, orar en todo tiempo, estar en cercanías de mí, llénense de mí, llénense de mi palabra, porque Él sabe que entre más lleno que estemos de Él, nos vamos a resistir a las cosas del mundo, a las cosas del enemigo. Vamos a saber identificar cuando alguien nos quiera decir alguna mentira para alejarnos del Padre. Vamos a estar alerta en todo momento, porque eso es lo que Él nos dice muchas veces en su palabra: estad alerta, pues
nuestro enemigo siempre está preparado para atacarnos, ¿verdad? Entonces, por eso es de que Él pide que nosotros demos ese fruto de dominio propio. Es más que todo para nuestro bienestar, para que nosotros estemos en paz con Él y con nuestros semejantes. En el libro Segunda de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 7, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto quiere decir que Él ya nos dio este espíritu, ese espíritu de dominarnos a sí mismo. Solo es que nosotros lo queramos activar, ejercer y aprender a vivir con ese espíritu. ¿Por qué? Porque Él ya nos lo dio en su gracia. Sabía que nos tenía que dar ese dominio de ser nosotros, por así decirlo, aprender a lidiar con el yo interior, porque muchas veces decimos, ay, pero cómo cuesta muchas veces callar cuando sabemos de que tenemos la razón, o nuestra mente nos hace creer que nosotros tenemos la razón, y es realmente ahí cuando vamos a sentir la satisfacción, porque créanme, por experiencia les digo que muchas veces me he abstenido de decir lo que pienso, pero realmente cuando no lo hago, me doy cuenta que después, no he tenido que esperar más de un mes, el Padre demuestra quién tenía la razón, y únicamente me quedo con la satisfacción de reír y de decir: Señor, gracias porque tú estás en mí, me estás ayudando a cambiar, me estás ayudando a hacer cosas que realmente yo por mí cuenta no hubiera podido lograr, porque muchas veces nuestro carácter, nuestro temperamento, y muchas veces dicen es que el apellido se nos eleva, entonces muchas veces tendemos a defender cuestiones de que realmente no valen la pena, y si la otra persona aún no cree igual que nosotros, dejen que Dios y el tiempo le demuestre qué es lo sensato, y mejor ponerlo en oración en vez de estar peleando y estarlo alejando de nosotros. Mejor orar por él, ayudarle, intervenir y pedirle a Dios que si es él o nosotros el que no tiene la razón, que le indique a cada uno cuál es lo que debe de hacer. En el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8 al 9 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz será con vosotros. Esto quiere decir que hay que ver en todo a Cristo, que nuestro blanco debe ser Cristo. Nuestra forma de comportarnos debe ser como Cristo se comportó cuando vino. En ningún momento entró en contienda Él con nadie, aún Él siendo sabio, aún Él teniendo ese poder para demostrarle a la persona en el momento idóneo, únicamente hacía sus comentarios, y si ya querían entrar en contienda, Él únicamente evadía esos temas que le pudieran afectar o quitar la paz. Y muchas veces a sus discípulos les dijo: si no está contra de ti, está contigo. Y eso quiere decir que nosotros eso mismo debemos de decir, porque muchas veces por una pequeña diferencia queremos alejar o nos alejamos de ciertas personas, pero debemos entender que si la persona no está en contra de mí, es porque está conmigo, y amarla y atraerla más a Dios, que yo sea un vínculo de ella con Dios y no un alejamiento, porque muchas veces por nuestro comportamiento, por no tener dominio propio, alejamos a personas integrantes de una iglesia, de un grupo, porque dicen: para ser y seguir y ser como ella, mejor no voy y me quedo en mi casa. Entonces, por eso es que Dios nos dice: tengan dominio propio, porque afuera hay muchos ojos que están alrededor de nosotros viéndonos, y nosotros tenemos que ser luz para ellos. Y solo vamos a ser luz cuando aprendamos a dominar y a refrenar nuestro comportamiento. Y quiero compartirles este pensamiento.
Yo no puedo impedir que los pájaros vuelen sobre mí, pero sí puedo evitar que estos se posen en mí. Esto quiere decir de que las ideas, los pensamientos malos pueden venir a mi mente. Claro que pueden venir, pero va a depender de mí, de mi inteligencia, de mi comunión con Dios, de mi perseverancia en Él, en dejarlos entrar y que estos pensamientos del pasado que no traen nada productivo a mi presente ni a mi futuro, se queden en mí y acaben con mi presente. Entonces es ahí donde nosotros debemos demostrar que Cristo está en nosotros y tomar eso y decir a ese pensamiento: ya te conozco de dónde vienes y no te voy a permitir que entres porque en mí mora el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora les voy a hablar sobre la lengua. ¿Qué importancia enorme tiene la gracia del dominio propio en la aplicación a tal miembro? Y ahora les voy a explicar por qué decimos que qué gracia, qué gran poder tiene el aprender a dominar esta parte del cuerpo tan pequeña. En el libro de Santiago, en el capítulo 3, versículo del 2 al 8 dice: porque ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, que también puede con freno gobernar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos frenos en las bocas de los caballos para que nos obedezcan, y gobernamos todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de ímpetus vientos, son gobernadas con un pequeño timón, por donde quisiere él que las gobierne. Así también la lengua es un miembro pequeño y se gloría de grandes cosas. He aquí un pequeño fuego, cuán grande bosque enciende, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así la lengua está puesta en nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y es inflamada del infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y es domada de la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado porque tiene veneno mortal. Eso nos dice en el libro de Santiago. Mas, ¿quién entonces puede controlar la lengua? Ningún hombre, nos dice su palabra, pero sí hay alguien que la puede dominar. ¿Y quién es? Es Cristo Jesús, y Él es el que nos va a enseñar cómo dominarla, cómo reprenderla, cómo atarla a que únicamente hable de esa agua dulce, porque muchas veces nuestra boca puede parecer dos fuentes de agua, que hable agua salada y que hable agua dulce, pero Dios nos va a enseñar que nuestra boca y nuestra lengua solo hable de la agua dulce, ¿verdad? Que es la que Él nos da de beber. Entonces, para tenerlo en cuenta, y esto implica de tener la conciencia sobre nuestra absoluta impotencia y sobre su plena suficiencia. Eso quiere decir de que tal vez Él hizo esto para que nosotros nos diéramos cuenta de qué tan suficiente es y qué tanto nos hace falta su presencia de Él en nosotros, y darnos cuenta que incluso no podemos dominar ni esa parte pequeña de nuestro cuerpo, porque necesitamos la ayuda de Él para refrenarla, para detenerla y para siempre mantenerla prácticamente que atada con freno hacia Él, ¿verdad? También en el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 26, nos dice: si alguno piensa ser religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino engañando su corazón, la religión de tal es vana. Esto quiere decir de que nuestra religión, nuestra comunión con Dios va a depender muchas veces de nuestra lengua, porque si nosotros estamos en momentos en su presencia, momentos en Él, vamos a hacer de que al salir de ellos y comenzamos a hablar contra nuestro prójimo, comenzamos a enredarnos en problemas, en pleitos
con nuestros vecinos, esto va a venir a desboronar todo lo que habíamos construido tal vez en un mes, 2 o 3 meses en su presencia. Esto quiere decir de que nosotros en ningún momento hagamos de cuenta que nuestra religión va a depender mucho de lo que sale de nuestra boca, de lo que en sí, en su palabra nos dice, ¿verdad? No contamina lo que entra a la boca, sino lo que sale de la boca. ¿Por qué? Porque muchas veces diéramos mucho por no haber dicho ciertas palabras en ciertos momentos de enojo. ¿Cuánto no daríamos porque a esa persona que herimos se le olvidara esa palabra? ¿Cuánto quisiéramos devolver el tiempo y poder atar esa palabra? En un refrán dice, es mejor ser dueño de tu silencio que esclavo y preso de tus palabras. ¿Por qué? Porque a la palabra dicha, ahí sí que ya no hay regreso, ya no hay en sí reparación de lo que dijimos, de lo que hicimos sentir en ese momento, ¿verdad? Y en los recuerdos de las personas muchas veces quedan grabadas esas palabras. Por eso se dice que también hay maltrato psicológico. ¿Por qué? Porque con las palabras también podemos matar a las personas emocionalmente, espiritualmente. Y es por eso que Dios nos dice que tengamos dominio propio sobre nuestra lengua, porque sabe lo capaz que podemos ser de hablar bendición, pero también de hablar maldición. Y en su palabra dice de que la boca podemos bendecir y también maldecir. Entonces por eso debemos de tener cuidado en los momentos de enojo, dominarla, contenernos, y si sentimos que se nos está saliendo de nuestras posibilidades, mejor alejarnos. Muchas veces decimos es que va a creer que tiene la razón, pero no es así. Es mejor prevenir que lamentar. En el libro de Lucas, en el capítulo 6, versículo 45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. O sea que muchas veces nosotros podemos decir de que ya estamos en Dios, pero nuestro testimonio, nuestro dominio propio está diciendo lo contrario. Está diciendo que nosotros realmente no hemos cambiado. Entonces, procuremos que conservar los pensamientos buenos, y esos pensamientos buenos se van a concebir en nuestro corazón, y únicamente vamos a poder hablar de eso que hay en nuestro corazón. Porque si en nuestro corazón hay amor, amor va a hablar nuestra boca. Pero si en nuestro corazón hay perversidades, cuestiones de planear el mal, hablar mal de nuestro prójimo, la enemistad, el egoísmo, entonces de eso únicamente van a ser nuestros temas de conversación, y realmente esto no va a ser grato para el Espíritu Santo. Y lo que vamos a hacer, en vez de acercar al Espíritu Santo, es poner una barrera entre Él y yo. Y obviamente si Él no está en mí, yo no voy a ser capaz de dar nunca este fruto, y no voy a ser capaz de dominarme a mí misma. ¿Por qué? Porque en sí hay muchos escritorios que tienen un léxico impresionante, hablan hermosas palabras, hermosas poesías, pero realmente únicamente cuando tenemos a Dios vamos a tener la sabiduría de poder hablar realmente la verdad. Realmente ese sello de distinción lo va a poner Cristo, y ese sello de distinción Él lo pone en nosotros cuando estamos con Él, y entonces es ahí cuando nuestra lengua va a ser transformada, ¿verdad? Ahora vamos a hablar del temperamento o carácter. Yo puedo poseer y manifestar la calma de un Sócrates, y al mismo tiempo ignorar por completo el dominio propio. Esto quiere decir de que no porque aparente estar en paz, en tranquilidad, en armonía, voy a tener dominio propio. El dominio propio va más allá. El dominio propio es realmente controlar todo mi ser,
todas mis emociones y estas atarlas a Cristo, cederle el control a Cristo por completo de mi pensamiento, de mis sentimientos, de mis emociones, porque el ser humano por ende es un ser emocional. Muchas veces nos dejamos llevar por emocionalismos y realmente Él quiere poner en nosotros un carácter que no sea tanto de emociones, sino de verdades basadas en la Biblia. Emociones que vengan de Él, que las podamos vivir y aceptar, pero emociones que vengan del mundo exterior, del querer hacer algo porque cierta persona lo está haciendo, porque ciertos amigos lo están haciendo, porque es lo de moda, y nos aleja de Él y nos hace perder el carácter que nos ha sido inculcado, porque muchas veces nosotros tenemos ciertas características porque nuestros padres nos enseñaron a actuar de esta forma, a amar nuestros principios, y muchas veces estos se ven afectados por las personas con las que muchas veces nos relacionamos. Pero esto nosotros lo vamos a poder discernir, entender y desarrollar cuando estamos en comunión con Él. Vamos a entender que realmente Él nos manda a tener un buen carácter y siempre, en cualquier momento, desarrollarlo. En el libro Segunda de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 5 al 7, dice: por esta razón, también obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Esto quiere decir de que nuestro temperamento y nuestro carácter deben ser fundados a nuestra fe y al amor. ¿Por qué? Porque al que cree todo se le es posible. Entonces se nos va a ser posible cambiar, se nos va a ser posible optar por nuevos comportamientos, por tener un mejor discernimiento de cómo comportarnos, de cómo ser mejores. Esto quiere decir que entre más llenos del Espíritu de Dios estemos, mejor nos vamos a comportar, mejor va a ser nuestra forma de actuar en todo momento, incluso en los momentos de dificultades y de pruebas. Nosotros vamos a poder tener ese carácter, esa templanza, ese desarrollo de abstenernos, de saber desarrollarnos como hijos de Dios en todo momento. En el libro Primera de Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 33 dice: no erréis, los malos compañeros corrompen el buen carácter. Esto quiere decir, muchas veces decimos, dime con quién andas y te diré quién eres. Pero para el cristiano no debe de ser así. Nosotros nos podemos relacionar con cualquier persona, no importa su religión, no importa nada, cómo esta persona esté, porque nosotros vamos a estar atados a Dios, vamos a estar con Él, y esto nos va a saber que nuestro carácter debe ser siempre en Él, y de que no porque Él se comporta de cierta manera, yo para agradarle me tengo que comportar de esa manera. No debe de ser así, sino que nuestro carácter siempre va a ser el mismo, y si le agradamos, pues muy bien, aquí está mi amistad. Y si no le agrada nuestra forma de ser, es porque al Padre tampoco le agradaría que nosotros tuviéramos relación con esta persona. Pero eso no quiere decir de que no vamos a amar al prójimo. En el libro de Proverbios, en el capítulo 1, en el versículo 31 dice: comerán pues del fruto de su camino y se hartarán de sus consejos. Esto quiere decir de que no tratemos de ser sabios en nuestra propia sabiduría, en nuestro propio consejo, que siempre tratemos de ser sabios según los principios que Él nos dio, según lo que Él nos enseña, según lo que Él nos dice y según lo que Él nos aconseja. Y además, sobre todo, tener en cuenta las enseñanzas de nuestros padres. ¿Por qué? Porque Dios les dio un sexto sentido a nuestros padres para sabernos guiar. Es cierto, ellos son humanos y cometen errores, pero créanme que ningún padre va a querer verle algún mal a su hijo. Por lo tanto,
hay que atesorar también lo que nuestros padres nos dicen, lo que nos aconsejaron cuando éramos pequeños y tratar de cumplirle a ellos y de cumplirles a Dios. Porque cuando somos de honra para nuestros padres, también vamos a ser de honra para Dios. Y ahora yo les voy a dejar un video donde se habla sobre el dominio en tiempos de miedo. Y coloqué el versículo que se encuentra en el libro 2 de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 7. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese me llama mucho la atención y me llena mucho porque Él quiere decir que está en nosotros evolucionar en eso, cambiar, mejorar, desarrollarlo, adaptarlo a nuestra vida diaria. Eso quiere decir de que únicamente le tenemos que pedir a Él: Señor, enséñame a utilizar ese dominio propio que tú ya pusiste en mí. Señor, ayúdame a que yo lo pueda ejercer de una forma diaria. ¿Por qué? Porque el dominio propio es un actuar diario. El dominio propio es algo que lo vamos a hacer cada día. Solo nos despertemos y ya vamos a comenzar a dominarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a decidir si amanecimos contentos o si amanecimos enojados. Si este día vamos a hablar de bendición o de maldición, ¿verdad? Entonces, desde la mañana, digámosle: Señor, dame esa virtud de poder dominarme, de poder estar siempre en ti, de poder hablar de ti, de poder pensar en ti, de poder actuar como tú quieres que actúe y de dar los frutos que tú quieres que yo dé. Vamos a pedir de favor. El dominio del temor. Varios años atrás, un circo de televisión bien conocido, desarrolló un acto que incluía tigres de Bengala. El acto se hacía en vivo delante de una numerosa audiencia. Una noche, el entrenador entró en la jaula con varios tigres, y la puerta se cerró de forma rutinaria detrás de él. Las luces inundaban la jaula y las cámaras de televisión se acercaban para que la audiencia pudiera ver cada detalle mientras él, con su habilidad, imponía a los tigres en el ritmo adecuado. En medio de la actuación, pasó lo peor. Las luces se apagaron. Él se sobrecogió y rápidamente pidió ayuda a Dios diciendo internamente: Padre, ayúdame. Por casi 30 largos segundos, el entrenador estuvo encerrado con los tigres en la oscuridad. Con su visión nocturna superior, los tigres podían verlo, pero él no los veía a ellos. Cuando regresaron las luces, con calma terminó su actuación. Cuando le preguntaron al entrenador cómo se sintió, él admitió sentir un frío temor al principio, pero luego, se dio cuenta de que aunque él no podía ver a los felinos, ellos no lo sabían. Él dijo: solo continué haciendo sonar mi látigo y hablándoles hasta que las luces regresaron. Ellos nunca supieron que yo no les podía ver tan bien como ellos me veían a mí. Nosotros no podemos ver a Dios con nuestros ojos, pero Dios nos ve en todo momento. Si nos encomendamos a Él con fe, siempre velará por nosotros. Si te ha gustado esta reflexión, por favor, dale a me gusta y compártela con tus amigos. No olvides suscribirte al canal para conocer los últimos aportes. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Pues en esta historia nos habla sobre un dominio, ¿verdad? Este actor se dominó haciendo lo que él acostumbraba. ¿Por qué? Porque él acostumbraba a hablarle por medio de los látigos a los tigres. Esto quiere decir de que de este modo él se comunicaba con ellos, y esto él lo hacía de un diario vivir. Él lo hacía a toda hora, en todo momento. En cada entrenamiento hacían lo mismo. Eso quiere decir de que si nosotros todos los días oramos y leemos la Biblia, cuando venga el momento de prueba hacia nuestra vida, el momento en que realmente vamos a ser probados si tenemos el dominio propio, nosotros vamos a pasar con 10. Puede ser de que podamos tener temor y nos podamos asustar, pero el saber cómo comportarnos, el saber que Dios está con nosotros, que Él es la luz y que en todo momento nos va a
iluminar, aunque nosotros no lo veamos, Él está en nosotros, eso nos va a ayudar a hacer lo que teníamos que hacer, y es ahí donde vamos a pasar con 10 todo examen. ¿Por qué? Porque en la cercanía con Él es de que Él se va a perfeccionar en nosotros, y es ahí donde nosotros vamos a demostrar que en cada clase, en cada cosa que estuvimos cerca de Él, aprendimos lo que Él nos quería enseñar, lo que Él quería que nosotros hiciéramos en determinados momentos, porque cada oración es una clase de Él hacia nosotros, es una clase donde Él nos va puliendo para ciertas circunstancias de la vida, donde nosotros vamos a sentirnos por momentos que estamos solos, pero realmente no es así. Él siempre va a estar con nosotros. Pero cuando el alumno está haciendo el examen, el maestro guarda silencio para ver si realmente el alumno estuvo poniendo atención durante la clase, si en verdad el alumno ya adquirió el conocimiento necesario. Entonces, así mismo es Dios con nosotros. En el momento de prueba, Él está con nosotros, pero únicamente que hay momentos que Él va a guardar silencio para que nosotros pulamos lo que es el dominio propio y podamos identificar lo bueno de lo malo, porque únicamente es así cuando vamos a aprender a saberlo. Cuando nosotros ya estamos en la práctica del diario vivir, es ahí cuando nos vamos puliendo y entendiendo el valor que es dominarnos, porque es así realmente cuando vamos a comenzar a dar los frutos del Espíritu Santo, porque todo fruto del Espíritu Santo se da conforme a la comunión con Él y aceptando a Cristo como nuestro Salvador.